sobre el significado que tiene en el contexto actual, no solo mexicano, sino latinoamericano y sobre todo los países de lo que geopolíticamente se le ha venido llamando países del sur, es decir, no los del sur que están abajo del Ecuador en el mapa mundi, sino del sur, porque en cierta manera tienen una configuración política diferente a lo que se les suele llamar los países del norte, que también los solemos conocer como los países del primer mundo, ¿no? Y esto es importante ubicarlo porque los procesos democráticos de los países del tercer mundo o los países del sur tienen una característica que los va distinguiendo de los procesos democráticos de los países del primer mundo, de los países del norte, en que la creatividad más fuerte de los procesos democráticos están viniendo de estos países del sur. Los países del norte están un poquito, digamos, adormilados o acostumbrados a sus modos institucionales de hacer democracia, ¿no? No siempre. Si ustedes siguen las noticias, han oído últimamente que en Grecia y en España pues han vuelto a tener un resurgimiento importante de participación ciudadana a partir de sus crisis económicas y demás. O sea, que ese adormilamiento de los países del norte en la cuestión de la democracia también se va a quitar. Pero si en algo coinciden muchos analistas políticos, es que mucho de la creatividad de hacer democracia de manera diferente están haciendo en los países del sur, ¿no? Entendiendo sur de este sentido, donde México somos parte de esos países del sur o países en vías de desarrollo. Entonces, dentro lo que quisiera platicar con ustedes es una reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana en estos procesos de experimentación democrática, ¿no? Y creo que viene al caso porque finalmente todos ustedes, de alguna manera, el año pasado hicieron esa función de participación ciudadana que tiene que ver pues con todos estos procesos de experimentación democrática que se han venido dando en diversos países, incluyendo México, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito narrando el contexto en donde nos fuimos encontrando en el proceso histórico hasta llegar al momento actual. Creo que todos hemos oído el intento de definir democracia, ¿no? Siempre pues, es una discusión, nunca cerrada, siempre abierta, de que la democracia, pues la misma palabra lo dice, el poder en manos del pueblo, pero claro, esa pequeña definición siempre puede ser de cierta manera modificada, detallada para darle diferentes contenidos, ¿no? Durante el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX es cuando de alguna manera, por lo menos los países de Occidente y algunos otros países comienzan a asumir la estructura democrática del Estado y empieza a haber una gran discusión de qué entendemos por democracia. Y entonces lo que empieza a suceder, sobre todo con el nacimiento de lo que hoy llamamos Estado, es el paso de ciertas organizaciones políticas de muchas diversidades, de muchas diversas maneras de organizarse políticamente, a solo una manera de organización política que se le llamó la democracia, ¿no? Y que tenía una idea básica, la idea de la representación. Entonces, casi se fue distinguiendo durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX que democracia era igual a representación y que la democracia significaba que había que establecer ciertos procesos para que se eligieran a esos representantes que iban a ejercer el poder político. Con la complejización de las sociedades, es decir, con el aumento de la población y que las sociedades se fueron haciendo cada vez más complicadas, más grandes, el Estado también se empezó a hacer cada vez más complicado y se empieza a crear una gran burocracia en donde se empieza a decir que la burocracia, que es el Estado, es un equipo técnico especialista en llevar a cabo las decisiones políticas. Entonces empezamos a crear un gran aparatote
que le llamamos Estado, que se supone que es un conjunto de expertos que están encargados de tomar las decisiones políticas porque son decisiones técnicas, ¿no? Y entonces como para arreglar un coche o para arreglar una computadora se necesitan técnicos, también para tomar decisiones de tipo político se necesitan técnicos. Y entonces generamos un gran aparatote que se llama Estado, que está supuestamente conformado por técnicos en la política que toman las decisiones políticas que ya no pueden ser tomadas por el ciudadano porque son tan técnicas esas decisiones políticas que el ciudadano común y corriente no las puede tomar. Esas decisiones solo las podría tomar el político de carrera o el político que está suficientemente entrenado para tomar esas decisiones. Y por lo tanto ahí, con más, sobre todo en el siglo XX, pues empiezan muchos teóricos de la democracia a justificar que la democracia es ante todo elegir a los representantes, ¿no? Porque irremediablemente, ante lo complicado que es hacer política, porque ya es algo técnico, el ciudadano común y corriente no va a hacer política y lo único que le toca hacer es pues elegir a sus representantes, que son los especialistas en tomar las decisiones políticas. Y de ahí vienen muchas teorías de la democracia que le llamamos democracia de baja intensidad o democracia de tipo liberal o democracia meramente representativa, que tienen tesis como por ejemplo la tesis de la apatía ciudadana y que lo defienden como una tesis necesaria para que la democracia funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que preocuparnos realmente porque los ciudadanos sean apáticos a la política. Es que así es el sistema y así tiene que funcionar la democracia. Porque realmente el ciudadano común y corriente tiene que estar preocupado por su vida diaria. O sea, tiene que estar preocupado porque va a comer, cómo le ven el trabajo, qué le pasa a los niños, etcétera, etcétera. Y la política, dejársela a la gran burocracia, a ese aparato técnico llamado Estado. Y finalmente, lo único que tiene que hacer la ciudadanía dentro de su apatía es probablemente cada tiempo de año ir a unas elecciones y votar, y nada más. Y es más, según algunos estudios estadísticos y demás, lo que más conviene es que en esas elecciones la apatía también sirva, o sea, que la apatía también sea grande, porque entre más abstencionismo en las elecciones son mejor controlables en los resultados por parte de la gran burocracia que es técnica y especializada en eso. Si de pronto hay mucha participación ciudadana en las elecciones, es más difícil que la gran burocracia en el poder controle los resultados, ¿no? Por eso la experiencia también nos dice que de pronto cuando hay mucha participación ciudadana, los resultados suelen ser a veces sorpresivos, pero eso ya lo decían desde mitades del siglo XX, y les digo, había teóricos que ya decían que un elemento importante para que funcionara la democracia esta de bajo nivel es que haya apatía, ¿no? Que el ciudadano sea apático, que se dedique a sus cosas, ¿no? Y que le deje a los políticos, que son los expertos y los técnicos, las decisiones en política.